Buenas tardes, compañeros. Continuando con la materia Sociedad y Proyecto de Nación, hoy nos toca ver la lectura 22, que es la correspondiente a la lectura de Teresa Páramo, quien es la autora y quien es profesora e investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, con el tema denominado Elecciones mexicanas en el año 2000, el papel estratégico de la televisión. Este trabajo que analiza la autora se basa fundamentalmente en la televisión mexicana, en el proceso electoral presidencial del año 2000. También analiza y hace un recorrido sobre el desarrollo histórico de la televisión, su carácter de aliado con el Estado mexicano y la presencia durante largas décadas del monopolio televisivo, y analiza el surgimiento y la posición de Televisión Azteca a lo largo del proceso electoral de este año y, y cómo el país lucha por alcanzar una democracia política. La autora concibe a la televisión como una tecnología estratégica. Ella menciona que ahora sí que la televisión es un aparato relativamente económico al cual la mayoría de la población tiene acceso. La televisión nos da la sensación de poder verlo todo sin tener que movernos de nuestra propia casa. Eh, es decir, todo nos llega a través del televisor. Asimismo, si bien es cierto que la televisión tiende a actuar como un espejo de la realidad social, es también que este medio de comunicación refleja una realidad social estilizada, en donde los rasgos pueden ser reconocibles o no para los ciudadanos. Se concibe a los textos televisivos como polisémicos, es decir, que tienen varios significados y entre ellos es decir que contiene una multiplicidad de elementos que alientan y facilitan la libre interpretación de los individuos que constituyen las audiencias. La polisemia, si bien es cierto que tiene varios significados, no ha impedido que los productores impriman en sus textos el mensaje preferencial. De este modo es cuando se contienen los rasgos estilizados, de acuerdo a las características que los productores consideran adecuadas y que como las consideran adecuadas las utilizan para pues sí, para manejo de los telespectadores. La tendencia es que los mismos individuos reelaboren esos textos a partir de sus propias vivencias, valores y situación social. Es decir, en cierta forma le permite a la televisión que se cree un espacio posible en donde elementos de la cultura que los productores perciban como centrales tengan una adecuada práctica en la afirmación y confirmación de las ideologías de la sociedad. Las audiencias no son pasivos, sino que tienen la capacidad de interpretar esos mensajes, interpelarlos, preferencialmente y de crear un propio significado. Esto se ha realizado se ha demostrado más bien en base a estudios de recepción y también nos muestra que las características de desarrollo de la televisión están determinadas por las peculiaridades del desarrollo histórico de la sociedad en la que este medio sigue existiendo. Así se concibe
de esta manera una sociedad autoritaria que va a tender a tener una televisión acrítica y antidemocrática, que celebre las acciones del Estado y que trate de darle de credibilidad al status quo. Una sociedad en transición hacia la democracia se dirigirá a tener una televisión que comparta en mayor o menor medida este proceso democratizante, en tanto que una sociedad con una democracia política largamente establecida, con plena libertad de expresión, podrá aspirar a tener una televisión que asuma de mejor manera las responsabilidades sociales que le corresponden. Con la aparición de la televisión, la comunicación se ha ido revolucionando de manera acelerada y a partir de su invención este medio se ha convertido en una pieza fundamental en todas las de cultura de todas las sociedades. En el caso de la sociedad mexicana tiene un papel central como fuente de información en el sector de la población que no accede a fuentes impresas. Y el papel de este medio de comunicación también ha sido crucial en campañas electorales. Ha sido crucial desde campañas electorales, desde ahora sí, desde que comienza todo el proceso, durante su análisis y hasta la validación del proceso electoral. La televisión está constituida por un conjunto de géneros regidos por leyes propias. En el caso de México existe a nivel federal una ley denominada de telecomunicaciones y radiodifusión. La naturaleza de la televisión es heterogénea y multiprogramática, lo que se ha manifestado a lo largo de campañas electorales y de procesos electorales, ya que no solo uno pensará que solo los noticieros desempeñan un papel importante en ese aspecto, pero también hay otros géneros que lo hacen de forma indirecta, como lo son programas cómicos, donde incluso candidatos han aparecido en estos programas para hacer notar su presencia, como ya lo mencioné en los noticieros, al promocionar los spots políticos y hasta en novelas. La autora menciona que en esa época del 2000 había una telenovela que era transmitida por TV Azteca que se llamaba El Candidato, la cual hasta tuvieron que cancelar para que no, no sesgara ahora sí que el voto o la decisión de los ciudadanos en esta parte crucial de contienda electoral. Algo sustancial de la propia definición de lo que es una vida en democracia es el asegurarle a los individuos y a los grupos sociales el derecho que tienen a saber, a conocer y a dar a conocer su propia historia. Esta necesidad social les es en gran parte asignada a través de los noticieros. Los noticieros han sido pues una mercancía cultural que tiene como objetivo central obtener la acumulación de capital y pues todo ese capital pues proviene del tamaño que tengan de sus audiencias. Pero también estos deben de tener ciertos valores literarios
que se supone deben cumplir a nivel cultural medio y que deben, además de informar, deben de hacerlo con objetividad, también deben alfabetizar, deben elevar el nivel cultural y por otra parte se espera que este género de las noticias cubra criterios de importancia y responsabilidad social, a pesar de que pues estos términos no están definidos bien entre la población, pero desde la aparición de la televisión en México, pues han existido los noticieros y que deben de regirse por estas reglas que ahora sí que regulan su campo cultural. Por esta razón, en México, pues nos hemos convertido en uno de los países donde se incluye mucho amarillismo, secciones deportivas, incluso chismes de artistas, con lo cual pues se logra incrementar el número de espectadores que lo siguen, ya que pues este tipo de noticias son los que más bien le han dado rating a la televisión y pues por eso lo siguen mostrando. Como ya les mencioné, las noticias deben de tener sus valores literarios, pero una cosa es lo que deben hacer y otra es lo que hacen. En gran medida, los noticieros solo desinforman con lo relacionado a la política, van distorsionando y hasta omitiendo información o hacen comentarios exagerados o prejuiciados y hasta antagónicos cuando son hacia la oposición y los descalifican e incluso hasta vetan la emisión de noticias en un tono neutral, pero pues que a leguas se nota que existe un lenguaje corporal que evidencia una postura en pro o en contra de lo que están comunicando. Los noticieros se han convertido en un terreno sobre los cuales la lucha política se debate y muchas veces se disfraza y los han incluido de manera hasta cómica. En los matices y maquillajes que ha mostrado la televisión mexicana, es el caso de pues cómo han ido transmitiendo desde tiempos del neoliberalismo que se daban las elecciones mexicanas y donde pues eran una farsa, eran más que nada un simple ritual, pues ya sabían que se tenía como finalidad validar un proceso virtual de designación. También nos habla que si bien es cierto en las elecciones del 97 fue un hito histórico en la historia moderna de México, porque fue la primera vez que el Partido Revolucionario Institucional perdía la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y por lo tanto esta quedó constituida únicamente por minorías y el PRI tenía la primera minoría. Y en el 2000 el proceso del papel de la ciudadanía logró avanzar hacia la apropiación de espacios políticos y sociales, ya que pues hacían falta numerosos factores que hicieron que actuara la ciudadanía
de manera diferente en estas elecciones del 2000, y mucho tuvo que ver la televisión. Los noticieros, como ya lo mencioné, ocuparon un lugar central dentro de las campañas presidenciales mexicanas del año 2000. Pero es importante destacar que las televisoras como Televisa, su propio dueño Emilio Azcárraga Milmo, afirmaba que estos programas de Televisa estaban hechos para los jodidos, para una población de bajo nivel económico y educativo e incapaz de gustar de la alta cultura. Es decir, solo utilizaban de manera, pues sí, desgraciadamente, estas etiquetas para grupos sociales que cuentan con una menor escolaridad, que a ellos estaba dirigido sus programas. Al final, yo creo que los ciudadanos tenemos esa decisión de elegir entre una televisión buena, exacta y responsable, o una televisión mala o vendida. Pero han sido numerosos los factores para que el papel de la ciudadanía y su preferencia hacia las televisoras pues haya ido cambiando, y lo vemos ahora como Televisa se ha quedado a un lado y está más que nada al frente ahora TV Azteca. Desde entonces hacía falta una televisión capaz de competir y de cuestionar y de romper el monopolio que tenía Televisa y que tuvo por muchos años. El surgimiento de TV Azteca ocurrió más bien en una coyuntura donde se conjuntó las demandas del modelo económico del neoliberalismo con la necesidad de una democracia política. Este modelo neoliberal impulsó la privatización de múltiples empresas paraestatales, como ya lo hemos mencionado, y una de ellas fue la privatización de la televisión estatal, y que el propio Ricardo Salinas Pliego, presidente y accionista principal de Televisión Azteca, mostró interés, y fue él quien compró a Imevisión, que era igual otra televisora de la contemporánea de Televisa y de TV Azteca. Y él señaló que la televisión es más que nada un entretenimiento y un medio de esparcimiento, y que el papel de la televisión no debe de relacionarse en lo más mínimo ni con el desarrollo de la democracia ni con la función de educar, porque pedirle a la tele que eduque, pues en su concepto de él estaba mal, ya que dice únicamente que la televisión solo puede complementar ciertas cosas y transmitirlas, pero su función pues no es la de educar. Para eso él menciona que está la familia, la escuela, entre otras. Como ya les mencioné, pues la privatización de la televisión pública no solo correspondía al proyecto neoliberal, sino que había una claridad en la importancia política y social que desempeñaban y continuaron desempeñando en los medios de comunicación. Pero también estaban claros dos factores, que eran la pérdida de credibilidad de Televisa y el peligro que representaba la oposición. TV Azteca se ha dicho que es una de las empresas que tiene fuerte presencia de capital de los Salinas de Gortari. La autora menciona que de alguna extraña manera se veían relacionados cuando menos 29 millones de dólares provenientes de Raúl Salinas de Gortari, y que según Salinas Pliego
hablaba que la módica cantidad en cuestión había sido recibida a título de préstamo personal, no porque fueran socios ni copropietarios. Y la privatización de Imevisión, pues no solo le puso un coto al monopolio de Televisa, sino que a la larga ni siquiera logró mejorarse la calidad de los programas y mucho menos la de los noticieros. Lo que sí es de afirmarse entre estas televisoras es de que tienen en común que ambas hicieron una guerra sucia que no cesó durante la campaña y que fue en contra de Cárdenas y el Partido de la Revolución Democrática. Estas elecciones de 1988 habían evidenciado varios aspectos sociales importantes, como lo fue la presencia de partidos de oposiciones reales, candidatos de oposición carismáticos y fuertes, Cloutier y Cárdenas, que había una ciudadanía ansiosa por un cambio y dispuesta a trabajar por él, un PRI que ya mostraba poca credibilidad, pero que estaba aferrado, una televisión totalmente entregada al servicio del PRI y del gobierno, y la caída pública del sistema. Por lo que los acontecimientos del 2 de julio pues se iniciaron mucho antes. El 2 de julio del 2000 se iniciaron mucho antes y marcando un parteaguas desde 1988, que fue en el 2000, pues sí, que el PRI aceptara esta derrota durante 12 años después de que se le despojó a Cárdenas de la presidencia. Como ya lo dije, desde 1968 fue un año en el que los acontecimientos estremecían a la ciudadanía y quedaba claro desde ese entonces que México necesitaba un impostergable cambio. Desde el sexenio de López Portillo se supone que el PRI había tenido un gobierno eficaz, ya que durante su sexenio había defendido programas claros, había una mayor redistribución del ingreso y apoyaba la educación popular con la dotación de libros gratuitos y con escuelas públicas. Pero a pesar de esas buenas acciones o disfrazadas de buenas acciones, pues él dejó al país sumido con una enorme deuda. Y durante el mandato de la Madrid, pues siguió la imposición del modelo neoliberal, que pues seguía más bien se desapegó completamente de cuestiones populares. Y Carlos Salinas aprovechó todos los recursos disponibles para tratar de consolidar su imagen, su prestigio y hasta su fortuna. Pero pues lo hizo a través de represiones y lo dice la autora, incluso hasta por los asesinatos políticos del 94, que ella dice que aún no aclarados, y aunque existe un culpable tras las rejas, pues los hechos en realidad pues nunca, o al menos no han salido públicamente de que si Salinas fue el culpable de ese asesinato. Esto pues ha ocasionado, como ya les mencioné, pues un descrédito de todo lo que hacen las televisoras, cómo han manejado a lo largo de los años a la población, y que pues en la actualidad, en mi punto de vista, si bien se han mantenido un poco más al margen, pero en épocas electorales pues sí
sí se deja ver claramente un sesgo hasta hacia ciertos candidatos. Este nuevo milenio que fue el 2000, la autora asegura que la población mexicana estaba cotidianamente expuesta a los medios de comunicación, y en efecto, porque la enorme cobertura que tenían los mismos era fundamentalmente electrónica, y alrededor de 80 millones de espectadores estaban expuestos diariamente a todos estos modelos y expectativas, donde todos los sectores sociales, desde los más educados hasta los de menores recursos, recibían estímulos de las pantallas chicas, que casi siempre fueron monopolizadas por Televisa. Estos medios de comunicación, pues como ya sabemos, juegan un papel muy importante en las campañas políticas, pero pues en México sin duda tiene un papel crucial. Y la campaña electoral del 2000 fue diferente, ya que mostraba características que las distinguieron de anteriores elecciones, como era la precocidad de la campaña de Fox, el intenso uso de mercadotecnia política, con una enorme avalancha de spots en este aspecto, las conflictivas elecciones internas de los candidatos del PRD, que fue un elemento que explotó y contribuyó para el desprestigio de este partido, el papel central de los medios de comunicación, específicamente del tema que estamos viendo, que es la televisión, y una prolongada guerra sucia contra Cárdenas y el PRD, como ya les había mencionado, y el uso propagandístico de encuestas de cierta manera misteriosas, que se supone se hacían con seriedad y con metodologías confiables, pero fueron en sí un misterio, y los supuestos resultados pues obviamente estaban sesgados y utilizados con fines propagandísticos para influir en el electorado. Y pues los debates que ocuparon este sitio de importancia aparentemente influyeron en el sector de los votantes indecisos, en tanto que las audiencias que ya tenían una predilección pues no cambiaron su posición. Y pues a través de todas estas acciones que les he mencionado, pues Televisa nos hemos dado cuenta que ha sido, pues yo creo que la principal televisora en manipular información desde tiempos del 68, como lo menciona la lectura, e incluso antes, pero lo que hizo lo que ha hecho que la ciudadanía se vuelque en contra de ellos, y pues ha ido cosechando una animadversación de una parte de la población que se ha traducido en que ha ido perdiendo auditorio, y esto que lo ha ido perdiendo frente a TV Azteca, que durante el 2000, pues si bien la autora menciona que inició el proceso político y el arranque de las campañas con una posición de mayor apoyo hacia el PRI, ella menciona que a mitad ahora sí que a mitad de caballo, algo así lo menciona, se cambia y apoyan al PAN. Y pues desde 1997 menciona que esta televisora se había visto como panista, pero sin embargo en el 2000 dio más su apoyo hacia la Bastida.
o sea que la orientación de estas televisoras pues fue más hacia el PRI, como pues ya se venía dando anteriormente. Y pues en los resultados de las votaciones del 2000, parece ser que lo que más repercutió en la campaña de Fox fue la eficacia de su mercadotecnia y que utilizaron de una manera correcta y que se hizo evidente en el 2000. Y aquí podemos darnos cuenta como en el cuadro 1 pues se ve el resultado de las votaciones, el número de votos y el porcentaje de cada partido, y al final pues el total, donde nos damos cuenta que pues la ciudadanía estaba dispuesta a que el PRI abandonara Los Pinos y pues ya que el PAN se trataba de un nuevo partido que se había dado a conocer a través de los medios y que logró capturar un número considerable de, pues sí, de votos, y lo que hizo fue pues que se culminara con que ganara las elecciones Vicente Fox en el 2000. Y en el cuadro 2 podemos ver la población votante y que lo clasifica en electores potenciales, en electores potenciales registrados para votar y los electores que no votaron. En esta gráfica pues nos damos cuenta que como este año del 2000 fue de fiesta para unos y de duelo para otros, porque pues era el final de la prolongada era de más de 7 décadas que el PRI había venido teniendo y que llegaba a su fin, y que el triunfo de Fox pues representaba la posibilidad de un nuevo camino, ya que un partido distinto a la cabeza del Estado mexicano pues era ya una opción de ganancia para la población. Y nos damos cuenta en esta gráfica cómo los mexicanos estaban inundados, bombardeados de medios de comunicación con alusión a las elecciones, esto desde periódicos, revistas, televisión, incluso internet y hasta el cine, ya que todo estaba pues diseñado para coadyuvar al proceso electoral. Tan solo aquí se muestra como en radio y televisión durante el periodo oficial de la campaña electoral, que fue desde 19 de junio hasta el 19 de enero hasta el 28 de junio del 2000, se transmitieron poco más de 2.650 horas. Y aquí lo muestra por partidos, y pues son múltiples los factores que, como ya les expliqué, llevaron al triunfo al entonces presidente en el 2000, Vicente Fox. Las conclusiones respecto de esta lectura, pues como nos percatamos, se marca un cambio después de que el Estado y el PRI se separan. Hay ya un mayor avance hacia la democracia, pero nos damos cuenta que si nos dejamos llevar por la corrupción, nuestro avance hacia la democracia se vería frenado. Es importante señalar que la necesidad de que la ciudadanía mexicana participe cada vez más en los procesos de democracia política es para que se vaya consolidando y se garantice el cambio que tanto han anhelado el país, ¿no? Y lo vemos también con este nuevo cambio en el 2018 que ganó
pues López Obrador. También es importante decir que la población pues se debe de reeducar precisamente como ya les mencioné, para que la sociedad pues no se deje llevar por lo que dicen las televisoras y hasta incluso pues los medios o impresos o las redes, porque en la actualidad pues no debemos de ir más allá de lo que vemos o de lo que escuchamos, sino que es importante más bien irnos a lo histórico, a lo que en verdad donde podamos sacar verdaderas conclusiones y no dejarnos llevar por televisoras o cualquier otro medio de comunicación. La autora también menciona que el PRI tiene que reorientarse dentro de esta cultura de la democracia. ¿Por qué? Porque pues ya no tiene una ya no tiene el mismo escenario que lo tenían anteriormente, cuando se veía que se ganaba en todos la época del neoliberalismo, y pues debe de estar reorientado este partido hacia buscar otros, pues sí, otros horizontes, y que también pues los medios de comunicación deben reestructurarse, como ya lo mencioné igual al principio, pues tienen unos lineamientos o que deben seguir o que deben hacer. Incluso existe la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión que regula pues también el actuar de estos medios, y que pues hemos visto que pues una cosa es lo que está escrito en la ley, pero otra es muy diferente es lo que hacen, ¿no? Porque muchas veces pues siguen favoreciendo en tiempos de elecciones a candidatos, cuando pues su papel debería de ser nada más el demostrar que ofrece cada partido y cada candidato, y que sea todo para un mayor beneficio de la población y como país, para que de verdad haya un cambio